¿Alguna vez te has preguntado cómo un chico de Eslovenia logró dominar la NBA y desafiar a las mayores leyendas del baloncesto mundial antes siquiera de cumplir 25 años? En este video vamos a sumergirnos en la impresionante trayectoria de Luka Dončić, desde su infancia en Ljubljana hasta los reflectores de Dallas, revelando los momentos clave, las polémicas y todo lo que moldeó a uno de los jugadores más completos de la actualidad. Aquí vas a entender cómo la mentalidad, la técnica y las decisiones fuera de la cancha convirtieron a Luka en un fenómeno global. Si estás buscando inspiración para enfrentar desafíos, superar expectativas o simplemente quieres descubrir qué separa a los buenos de los verdaderamente geniales, este video te va a mostrar mucho más que números y estadísticas. ¿Estás en un momento de tu vida en el que sientes que el talento no es suficiente? ¿O tal vez quieres entender qué es lo que realmente marca la diferencia entre los que llegan a la cima y los que se quedan en el camino? Entonces, ponte cómodo, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves el esfuerzo, la oportunidad y la grandeza. Luka Dončić nació el 28 de febrero de 1999 en Ljubljana, capital de Eslovenia. Su padre, Saša Dončić, fue jugador profesional de baloncesto y llegó a jugar en clubes como el KK Domžale y el mismo Unión Olimpija, donde Luka comenzó su carrera. Su madre, Miriam Potterbin, era bailarina y más adelante se convertiría en empresaria. La pareja se separó cuando Luka tenía 9 años, pero ambos siguieron presentes en su formación. El ambiente familiar giraba en torno al deporte, especialmente al baloncesto. A los 7 años, Luka ingresó al Unión Olimpija, el principal club esloveno, donde rápidamente fue integrado a categorías superiores a su edad. El club, con una sólida tradición en el desarrollo de jóvenes talentos, notó desde el inicio su capacidad para adaptarse al juego colectivo. Entrenaba con chicos hasta 3 años mayores que él, lo que exigía mayor resistencia física y rapidez en la toma de decisiones. Para evitar una descompensación técnica, el club limitaba su tiempo en cancha durante los entrenamientos. Además de los entrenamientos formales, Luka pasaba horas viendo partidos de la NBA y de la Euroliga junto a su padre. Seguía con atención a jugadores como Vasilis Spanoulis, Manu Ginóbili y LeBron James, enfocándose en los detalles de movimiento y lectura táctica. Ese consumo constante de baloncesto ayudó a desarrollar desde muy joven su comprensión del juego. También asistía a clínicas y campamentos juveniles en Europa del Este, donde se destacaba por su inteligencia táctica incluso frente a rivales físicamente más grandes. La educación de Luka fue adaptada para encajar con su rutina de entrenamientos. Su madre organizaba horarios flexibles y el club facilitaba la logística para competiciones en otros países. El joven esloveno participó en torneos sub-10 y sub-12 en Italia, Hungría y Croacia, donde llamó la atención de ojeadores internacionales. En un torneo en Budapest, lideró la puntuación de su equipo a pesar de enfrentar a rivales mayores. Con solo 8 años, Luka ya estaba siendo observado por clubes fuera de Eslovenia, aunque el Unión Olimpija lo protegía de propuestas prematuras. En septiembre de 2012, Luka Dončić fue contratado oficialmente por el Real Madrid para integrarse a las divisiones juveniles del club, con apenas 13 años. La negociación fue resultado directo de su actuación en el torneo U13 Vasas Intesa San Paolo Cup, realizado en Budapest, donde fue elegido MVP. En la final, Luka anotó 54 puntos, capturó 11 rebotes y repartió 10 asistencias, estadísticas que llamaron la atención de los directivos merengues. El Unión Olimpija aceptó la transferencia mediante un acuerdo de formación. Luka se mudó solo a la capital española. La adaptación cultural fue un desafío inmediato. Luka no hablaba español al llegar a Madrid y fue matriculado en una escuela bilingüe, con apoyo pedagógico de la institución. El club le asignó un tutor para acompañarlo fuera de la cancha y facilitar su adaptación al idioma y a la nueva rutina. Vivía en la residencia juvenil del club, junto a jóvenes promesas del fútbol y del baloncesto. En el Real Madrid fue integrado al equipo infantil B, categoría sub-14. Ya en su primera temporada terminó como figura ofensiva del equipo, lo que le valió el ascenso al infantil A al año siguiente. El cuerpo técnico del Real valoraba su lectura del juego, especialmente su capacidad para distribuir el balón con precisión en transiciones rápidas.
A diferencia de otras promesas, Luka se destacaba más por su inteligencia en la cancha que por su potencia física. La estructura del Real Madrid le permitió tener acceso a entrenadores especializados en fundamentos individuales y un seguimiento físico constante. En ese periodo empezó a participar en torneos internacionales con el club, como la Minicopa Endesa y eventos juveniles de la FIBA, siempre con buen desempeño. En 2014, fue uno de los líderes del equipo sub-16 que ganó el campeonato de España de la categoría. Luka Dončić debutó profesionalmente con el Real Madrid el 30 de abril de 2015, con apenas 16 años y 2 meses, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un partido con el primer equipo en la Liga ACB. El entrenador Pablo Lasso decidió promoverlo tras una serie de lesiones en el plantel, y Luka aprovechó la oportunidad con confianza. En aquel partido contra el Unicaja Málaga, anotó solo 1 punto, pero mostró una madurez táctica poco común para su edad. Su actuación fue discreta en números, pero suficiente para mantenerse en el radar de la rotación. En la temporada 2016-17, Dončić pasó a formar parte del plantel principal de forma permanente. Empezó a sumar minutos consistentes en competiciones como la Euroliga y la Supercopa de España, destacándose como revulsivo en partidos importantes. Durante ese periodo, su versatilidad fue cada vez más aprovechada. Jugaba como base, escolta e incluso alero en algunas formaciones. La combinación entre visión de juego y lectura defensiva le permitía al técnico ajustar los esquemas ofensivos a su alrededor. Con solo 17 años, ya compartía la cancha con veteranos como Rudy Fernández y Sergio Llull. La temporada 2017-18 marcó un antes y un después. Con la lesión de Llull, Luka asumió el rol principal en la conducción del equipo y se convirtió en la pieza clave de la campaña del Real Madrid. Lideró al equipo al título de la Euroliga, con promedios de 16 puntos, 4.8 rebotes y 4.3 asistencias por partido, cifras destacadas para el contexto europeo. En el Final Four disputado en Belgrado, fue elegido MVP del torneo y también de la gran final contra el Fenerbahce. Con solo 19 años, se alzaba con los 2 premios más prestigiosos del baloncesto europeo. Además del dominio continental, Dončić fue nombrado MVP de la Liga ACB, siendo el jugador más joven en recibir ese reconocimiento desde la creación del galardón. Cerró la temporada con promedios de 12.8 puntos, 5.7 rebotes y 5 asistencias por partido, y también fue incluido en el quinteto ideal de la liga. Su impacto técnico y táctico era innegable, pero lo que más impresionaba era su constancia en los partidos decisivos. Luka Dončić se declaró elegible para el draft de la NBA de 2018, justo después de conquistar el título de la Euroliga. En ese momento, había una división entre los ojeadores. Algunos lo consideraban el mejor talento de toda la clase, mientras que otros preferían a jugadores del circuito universitario estadounidense, como DeAndre Ayton y Marvin Bagley III. En la noche del draft, realizada el 21 de junio, los Atlanta Hawks lo seleccionaron con la 3ª elección general. Sin embargo, ya existía un acuerdo previo con los Dallas Mavericks para realizar un intercambio inmediato. Al llegar a Dallas, Dončić eligió usar el número 77, poco común en la NBA, como un guiño al número 7 que llevaba en su debut profesional con el Real Madrid. Tras bambalinas, la decisión de apostar fuerte por un jugador europeo tan joven fue respaldada personalmente por Dirk Nowitzki. El alemán actuó como un mentor informal y ayudó a facilitar la adaptación de Luka al entorno tejano. Durante la temporada regular 2018-19, Luka debutó con promedios de 21.2, 7.8 rebotes y 6.0 asistencias por partido, cifras sin precedentes para un novato europeo. Su rendimiento lo convirtió de inmediato en el principal candidato al premio de novato del año. Lideró a todos los rookies en puntos, fue segundo en asistencias y tercero en rebotes, además de protagonizar jugadas decisivas en victorias contra equipos como Golden State Warriors y Houston Rockets. En junio de 2019, Dončić fue nombrado oficialmente Rookie of the Year, superando a Trae Young y DeAndre Ayton. Fue el segundo europeo en ganar este premio, después de Pau Gasol en 2002.
Más allá del reconocimiento individual, su temporada marcó también el inicio de una nueva era en Dallas, ya que Dirk Nowitzki se retiró al final de ese mismo año. En la temporada 2019-20, su segundo año en la NBA, Luka Doncic tuvo un ascenso meteórico y se consolidó como una de las estrellas de la liga. Con promedios de 28,8 puntos, 9,4 rebotes y 8,8 asistencias por partido, fue seleccionado como titular para el All-Star Game, convirtiéndose en el jugador más joven en arrancar entre los titulares desde LeBron James en 2005. Registró 17 triples dobles en la temporada, solo por detrás de Russell Westbrook. En los playoffs de la burbuja de la NBA, realizados en Orlando debido a la pandemia de COVID-19, Luka debutó en una serie de postemporada enfrentando a Los Angeles Clippers. En el cuarto partido de la serie, Doncic anotó 43 puntos, capturó 17 rebotes y repartió 13 asistencias, incluyendo el tiro ganador sobre la bocina, una jugada que se convirtió en símbolo de su ascenso global. Aunque los Mavericks fueron eliminados en primera ronda, su promedio de 31 puntos por partido en los playoffs fue el tercero más alto de esa edición. En la temporada siguiente, 2020-21, Doncic repitió la hazaña de ser titular en el All-Star Game y nuevamente fue incluido en el primer equipo All-NBA. Con promedios de 27,7 puntos, 8 rebotes y 8,6 asistencias, se mantuvo entre los 5 jugadores más eficientes en ofensiva de toda la liga. Durante ese año, superó a leyendas como Oscar Robertson y Magic Johnson en la cantidad de triples dobles acumulados antes de cumplir 22 años. Más allá de las estadísticas, Doncic mostró una evolución notable como líder en la cancha. Asumió más responsabilidades en la conducción del equipo, especialmente en los momentos decisivos del último cuarto. Sus lanzamientos de 3 puntos con step back se convirtieron en una marca registrada, frecuentemente comparados con los de James Harden. En el vestuario, compañeros como Jalen Brunson y Tim Hardaway Jr. destacaban su visión táctica y su capacidad para ajustar jugadas en tiempo real durante los partidos. Luka Doncic hizo su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020, celebrados en 2021 debido a la pandemia. La clasificación de Eslovenia para el torneo ya era histórica por sí sola, ya que el país nunca antes había disputado el baloncesto masculino en unos Juegos Olímpicos. En el torneo preolímpico realizado en Kaunas, Lituania, Luka lideró a su selección con una actuación dominante en la final ante los anfitriones, sumando 31 puntos y 11 rebotes. En su primer partido olímpico, Doncic anotó 48 puntos contra Argentina, igualando la segunda mayor anotación en la historia del baloncesto olímpico. Esa actuación llamó la atención de la FIBA, de la prensa internacional y de los propios rivales, que comenzaron a considerarlo el jugador más dominante del torneo. Eslovenia ganó sus 3 partidos en la fase de grupos y eliminó a Alemania en cuartos de final. En semifinales, se enfrentó a la poderosa selección de Francia en uno de los duelos más equilibrados del campeonato. Luka firmó una actuación completa: 16 puntos, 10 rebotes y 18 asistencias. Esta última siendo la cifra más alta registrada en unos Juegos Olímpicos desde que la FIBA comenzó a computar oficialmente ese dato. Sin embargo, Eslovenia cayó por 90-89, tras un bloqueo decisivo de Nicolás Batum en los segundos finales. La derrota impidió el histórico pase a la final, pero consolidó al equipo como una potencia emergente. En el partido por la medalla de bronce ante Australia, Eslovenia no logró mantener el mismo nivel de intensidad. Luka jugó lesionado, arrastrando molestias en la muñeca desde la semifinal. Aún así, cerró el torneo con promedios de 23,8 puntos, 9,7 rebotes y 9,5 asistencias. Fue incluido en el quinteto ideal de los Juegos por la FIBA y terminó como el máximo asistente de toda la competición. En agosto de 2021, Luka Doncic firmó la extensión máxima permitida para jugadores con contrato de novato. 5 años y $207 millones con los Dallas Mavericks, vigentes a partir de la temporada 2022-23. El acuerdo fue el más grande jamás otorgado a un jugador de los Mavericks hasta ese momento, reflejando la plena confianza de la franquicia en torno a su dorsal 77.
El contrato incluía una cláusula de supermáximo, activada gracias a sus 2 nombramientos consecutivos al All-NBA First Team. Durante la temporada 2022-23, a pesar de sus excelentes números individuales, los Mavericks enfrentaron dificultades colectivas. El intento de alianza con Kyrie Irving no logró llevar al equipo a los playoffs. Luka cerró el año con promedios de 32,4 puntos, 8,6 rebotes y 8 asistencias por partido, pero fue criticado por su defensa y su condición física. Aún así, finalizó como el segundo máximo anotador de la liga, solo detrás de Joel Embiid. La temporada 2023 a 2024 marcó el regreso de los Mavericks a los playoffs, ahora con un plantel más equilibrado. Luka protagonizó una de las actuaciones más impresionantes de la era moderna de la NBA el 26 de enero de 2024, frente a los Atlanta Hawks. Esa noche anotó 73 puntos, además de sumar 10 rebotes y 7 asistencias, con un asombroso 25 de 33 en tiros de campo. Su actuación fue la mayor anotación desde los 81 puntos de Kobe Bryant en 2006 e igualó la 4ª mayor marca en la historia de la liga. Ese partido ante los Hawks también tuvo un valor simbólico, ya que fue justamente el equipo que lo eligió en el draft antes de traspasarlo a Dallas. El encuentro fue transmitido en horario estelar en Estados Unidos y se volvió viral a nivel internacional en redes sociales. Luka se convirtió en el primer jugador europeo en superar la barrera de los 70 puntos en un partido de la NBA. En febrero de 2025, la NBA fue sacudida por uno de los traspasos más impactantes de la década. Los Dallas Mavericks enviaron a Luka Doncic a Los Angeles Lakers. La operación incluyó múltiples selecciones de primera ronda del draft, además de jóvenes promesas como Austin Reeves y Jalen Hood Schifino. La negociación se llevó a cabo en completo sigilo, tras señales discretas de descontento mutuo entre Doncic y la directiva de los Mavericks. La decisión se produjo luego de una serie de roces internos y diferencias sobre la construcción del plantel. La llegada de Doncic a los Lakers representó una jugada estratégica para la franquicia, que buscaba un sucesor a largo plazo para LeBron James, ya en la etapa final de su carrera. Los Ángeles había mostrado interés en el esloveno desde el comienzo de la temporada, con ojeadores siguiendo de cerca sus actuaciones. Para la franquicia se trataba de una oportunidad única de combinar impacto global con rendimiento inmediato. Luka llegó como una estrella consolidada y asumió de inmediato el dorsal número 7, disponible tras el retiro de Carmelo Anthony. En términos comerciales, el efecto fue inmediato. Menos de 24 horas después del anuncio, la camiseta de Doncic se convirtió en la más vendida de la liga. Las redes sociales del equipo rompieron récords de nuevos seguidores y las acciones del grupo propietario de los Lakers registraron una fuerte alza. También se intensificaron las alianzas con marcas de moda y tecnología con sede en Los Ángeles. En la cancha, Doncic pasó a compartir la responsabilidad ofensiva con Anthony Davis y un plantel de apoyo renovado. El entrenador Darvin Ham reestructuró el sistema ofensivo para adaptarse al estilo pausado y cerebral de Luka, con mayor control del balón y mejor distribución de espacios. En sus primeros partidos, el esloveno mantuvo su nivel habitual de producción, con promedios de 29.5 puntos, 8.1 asistencias y 7.9 rebotes por encuentro. Durante la off-season de 2025, Luka Doncic apareció públicamente con un cambio físico evidente. Informes de la prensa estadounidense y eslovena indicaron que el jugador había perdido alrededor de 10 kilos desde el final de la temporada anterior. Imágenes filtradas de entrenamientos privados mostraban a un Luka visiblemente más ágil y con un menor porcentaje de grasa corporal. La transformación fue resultado de un nuevo programa de acondicionamiento físico, coordinado por un equipo de especialistas en Los Ángeles. En una entrevista con ESPN, Luka declaró que nunca se había sentido tan bien físicamente desde que llegó a la NBA. El cuerpo técnico de los Lakers, que ya trabajaba con jugadores como Anthony Davis y D'Angelo Russell, adaptó la rutina de Doncic con énfasis en explosividad y recuperación muscular. Además, el jugador redujo drásticamente su participación en eventos promocionales y viajes durante las vacaciones, priorizando el entrenamiento a tiempo completo.
El cambio fue bien recibido por analistas, que durante años habían criticado el historial de Luka con lesiones menores y un estado físico irregular. En temporadas anteriores había lidiado con esguinces e inflamaciones recurrentes en el tobillo, además de episodios de fatiga muscular en tramos de calendario ajustado. Con su nuevo perfil físico, se esperaba una temporada más consistente tanto en presencia como en rendimiento. En redes sociales, el cambio se volvió un tema constante entre aficionados y medios especializados. Circularon videos comparativos del antes y después de Luka, acumulando millones de visualizaciones. El término Revenge Season fue adoptado por sus seguidores como símbolo de una nueva etapa centrada totalmente en el rendimiento y las conquistas. En julio de 2025, a las puertas del inicio de una nueva temporada, Luka Doncic se posicionaba como el principal favorito al premio de MVP de la NBA, según las principales casas de apuestas de Estados Unidos y Europa. Plataformas como DraftKings, FanDuel y Bet365 lo colocaban con cuotas que oscilaban entre más 450 y más 500, por delante de figuras como Victor Wembanyama, Jason Tatum y Giannis Antetokounmpo. Más allá de las apuestas, Luka ganó aún más visibilidad tras aparecer en la portada de la edición de julio de la revista Men's Health, donde compartió detalles sobre su transformación física y mental. El artículo destacaba sus nuevos hábitos, como el control del sueño mediante sensores, una dieta monitoreada al milímetro y sesiones constantes con fisioterapeutas de alto rendimiento. Esta exposición impulsó también su presencia en redes sociales, con un notable crecimiento en plataformas como TikTok e Instagram. En los medios especializados, analistas como Zach Lowe, ESPN y Kevin O'Connor, The Ringer, comenzaron a respaldar abiertamente su candidatura al MVP. Sus argumentos giraban en torno a tres ejes: consistencia estadística, liderazgo en una de las franquicias más icónicas de la liga y una narrativa de superación personal. La llegada de Doncic a los Lakers aportaba además un componente simbólico, ya que los últimos tres MVP de la franquicia, Magic Johnson, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, también lideraron profundas transformaciones dentro del equipo. El marketing de la NBA no tardó en capitalizar la proyección de Luka. La liga programó a los Lakers en múltiples partidos de horario estelar durante las primeras semanas de la temporada 2025-26, incluyendo encuentros internacionales transmitidos en vivo para Europa y Asia. Los anuncios promocionales presentaban a Doncic como uno de los rostros de la nueva generación global, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama. La temporada 2024 a 2025 de Luka Doncic estuvo dividida entre los Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers, lo que resultó en un conjunto estadístico híbrido, pocas veces visto entre los candidatos al MVP. Al cierre de la fase regular, Luka registró promedios combinados de 28.2 puntos, 8.2 rebotes, 7.7 asistencias y 1.8 robos por partido en 50 encuentros disputados. A pesar del traspaso a mitad de calendario, su eficiencia se mantuvo alta, ubicándose entre los tres mejores de la liga en el índice PER, vía Player Efficiency Rating. Durante su paso por los Mavericks, Luka tenía un rol más centralizado en la generación de juego, siendo responsable de más del 35% de las posesiones del equipo. En los Lakers, compartió responsabilidades con Anthony Davis y se adaptó a un sistema con mayor movimiento sin balón y mejor distribución en el perímetro. En lugar de acaparar las acciones ofensivas, Doncic ajustó su ritmo al nuevo entorno, aumentando las asistencias secundarias y aprovechando con mayor frecuencia los tiros en catch and shoot. Su lectura de juego continuó siendo un diferencial técnico clave. El análisis por cuartiles reveló que su desempeño en los cuartos finales estuvo entre los 5 más eficientes de toda la NBA. En partidos decididos por 5 puntos o menos, Doncic tuvo un 52% de acierto en tiros de campo y promedió 6.1 puntos por último cuarto. A los 26 años, Luka Doncic ya acumulaba un currículum que lo posicionaba entre los jugadores más completos de su generación. Con etapas dominantes en la Euroliga, 4 selecciones consecutivas al All-NBA First Team y récords históricos en la NBA, su trayectoria representaba una de las transiciones más exitosas del baloncesto europeo al estadounidense.
En 2025, era el único jugador en activo con más de 9,000 puntos, 2,500 rebotes y 2,500 asistencias antes de cumplir los 27 años. Con todo lo que Luka Doncic ha logrado antes de cumplir los 27 años, la pregunta que empieza a rondar es inevitable. ¿Estamos ante el futuro mejor jugador europeo en la historia de la NBA, por encima de leyendas como Dirk Nowitzki y Giannis Antetokounmpo? ¿O su legado todavía dependerá necesariamente de conseguir ese anillo de campeón? El debate está abierto. Y tu opinión es fundamental. Déjanos tu comentario. ¿Hasta dónde crees que Luka puede llegar? Y por supuesto, si de verdad te apasiona el básquet, suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora mismo. Acá te traemos análisis serios, historias que no ves en la TV y contenido que te pone al frente de todo lo que pasa en la NBA. Si no activas la campanita, te vas a perder los próximos episodios. Y esta temporada promete ser una de las más inolvidables. Ahora bien, ¿será que la 2025-26 va a ser por fin la temporada de Luka Doncic? ¿Va a conquistar el MVP? ¿Será el año en que levante ese título tan esperado con los Lakers? Contanos en los comentarios.